Continuamos con más información y se habló mucho en la jornada de ayer de la noticia del espectáculo que también tiene que ver con el hecho policial que protagonizó Matías Salé, reconocido mediático, y es por eso que hoy estamos con la licenciada Rosario Sanguedolce y también con Gustavo Anzani, porque tiene que ver con la parte del espectáculo. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, licenciada, y todo el público de Noticiero 7. Bueno, ayer fue noticia nacional lo de Matías Salé, este brote psicótico que tuvo, ¿qué le pasó? No sé cómo estará ahora, ¿no? Sí, fue la gran noticia a nivel espectáculo y Matías Salé sigue mal, sigue con este problema. Fue diagnosticado con un brote psicótico que lo llevó a reaccionar con violencia hacia su esposa y su suegra. Y bueno, en este momento está siendo tratado, está atravesando un momento muy difícil, a tal punto que ya suspendió una obra teatral donde él iba a ser protagonista. Su representante dijo que es conveniente aislarlo y no llenarlo de presiones, mucho menos laborales, ¿no? Bueno, ayer su esposa dijo que no, bueno, hubo unas contradicciones, dijo que no sufrió hechos de violencia, pero en fin. Bueno, licenciada, desde el punto de vista, desde la psicología, primero, ¿qué es un brote psicótico, como para que tengamos en cuenta o como para tenerlo más en claro? Bueno, se lo podría, digamos, diagnosticar o formular como una interrupción en un momento determinado de la vida de una persona con la ruptura de la realidad. O sea, algo pasa que esa persona de repente presenta una crisis que rompe con la realidad, hay una ruptura de la realidad. Es una cuestión, digamos, aguda, digamos, en un momento, ya sea por una situación de estrés o por consumo de sustancias o por algo que ha estado pasando en la vida de esa persona, que provoca este brote. O sea, es algo que brota, se irrumpe la realidad, digamos, hay una interrupción con la realidad, se puede presentar de ideas delirantes o de persecución, hay como un estado raro de la personalidad, una enajenación de la realidad, y bueno, de acuerdo a cómo se ha tratado, vuelve, digamos, al estado normal o no, de acuerdo al caso siempre, ¿no? Después, ¿recuerda la persona esta qué es lo que ha sucedido o los hechos, licenciada? A veces sí, a veces no, por eso depende, por ejemplo, si estaba bajo el efecto del estupefacientes es difícil, o sea, depende siempre el caso por caso y qué es lo que ha estado pasando y qué sucedió con esa persona, por qué llega a esa situación, ya sea de estrés o a ese consumo alto de sustancias de alguna forma. Bueno, Matías Salé, bueno, Gustavo lo conoce, lo has entrevistado varias veces, es considerado una buena persona, un tipo bonachón, que es muy querible. Tal cual, Rafa, una persona muy simpática, muy predispuesta al diálogo con la prensa, con sus compañeros, muy querido, una persona realmente que siempre fue anfitrión en cada uno de los elencos que formó parte. Y se lo notaba raro últimamente. Se confirmó que el examen de toxicología fue negativo. Y lo que le quería preguntar por ahí a la licenciada era si este brote psicótico también puede venir de la mano de la manipulación de alguna persona o un grupo de personas con él. Bueno, uno puede darse como una situación de estrés, digamos, una reacción a una situación de estrés. Ahora, el estrés puede ser provocado por muchas causas. Habría que indagar en la historia de Matías Salé, digamos. Nosotros siempre vemos la historia del paciente, vemos qué es lo que ha estado pasando con ese paciente en el último tiempo antes del brote y en base a eso poder hacer conjeturas. Ya sea que se trate de un brote por una situación de estrés o por un consumo de sustancias a un nivel elevado. Algo está pasando en la vida de esta persona. Algo está pasando para que esta persona tenga estas situaciones de estrés o acuda a este tipo de consumo alto de sustancias que lo están peligrando, porque en un brote psicótico también puede haber otras consecuencias que tienen que ver con infracciones a la ley, que ya hay de hecho una denuncia por maltrato, pero también se ven casos extremos donde puede llegar a haber otro tipo de crimen, donde, bueno, se dice que está dado por un brote psicótico, pero que ha pasado antes, o sea, hay que investigar. ¿Y por qué reaccionaría contra su esposa y su suegra? Siempre se suele reaccionar con el que más cerca está, ¿sí? Con el que más familiaridad se tiene en esos momentos. Una persona con este tipo de angustia o de estrés o de problemática reacciona con las personas que más cerca tiene. Bien, la verdad que llama un poquito la atención lo que le está pasando a Matías Salé. ¿Y qué tiempo lleva por ahí a recuperarse o el tratamiento para que salga de este cuadro de situación, Matías Salé? Y no hay un tiempo estipulado, va a depender de cuáles han sido las circunstancias que han llevado a esta situación, cómo esté ahora siendo atendido, si es necesario algún tipo de estabilización desde los psicofármacos o empezar con el tratamiento desde la palabra, o sea, va a depender de cómo lo estén abordando. ¿Y puede ser un indicio la pelea? En este momento están distanciadas, están cruzando opiniones tanto la madre como la esposa.
El haber una situación tensa entre madre y esposa, ¿puede haber acrecentado este brote psicótico? Como le digo, va a depender de qué es lo que estaba pasando antes, digamos. O sea, si estas situaciones a él le provocaban mucho estrés o él ya venía con una serie de situaciones estresantes, puede darse como no, pero en este caso quizás podría ser una hipótesis. O ante un consumo alto de sustancias, ¿por qué consume tanto? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, hay diversos factores, por eso mucho no se puede hablar porque no se conoce mucha información del caso, pero hay que tener en cuenta toda la historia del paciente, su historia familiar, cómo se ha venido desempeñando en estos últimos tiempos, cómo estaba en su vínculo con su matrimonio y con el resto de la gente que lo rodeaba, ¿no? También se hablaba del consumo de pastillas para inhibir las ganas de comer, el apetito. Ajá. Eso también decían que él estaba consumiendo porque se venía la temporada y él siempre tenía problemas de peso, digamos que aumentaba rápido de peso. ¿Esas pastillas pueden influir en esto? Y a veces sí, o sea, a veces hay que ver de cuál es el compuesto químico de estas pastillas, si él estaba tomando otro tipo de medicación que puede haber hecho otro tipo de efecto o efectos colaterales que no se tienen en cuenta. Eso siempre, esas pastillas hay que ser, digamos, tienen que estar tomadas bajo supervisión médica. Claro, por lo que puede ocasionar. Está bueno entonces que se lo aísle, es una buena medida que que la familia por ahí no tenga contacto un par de días hasta que se estabilice. Y depende cómo han sido las situaciones previas, pero lo que se trata es de estabilizarlo, de tranquilizarlo y en base a eso dar lugar a otro tipo de contención desde lo terapéutico. Bien. Si es necesario lo familiar y si no, no, depende del caso. Seguramente vamos a seguir hablando de este caso durante los próximos días y analizando y ver qué le ha pasado, por qué ha sucedido esto. Se puede dar en cualquier caso, ¿no? En cualquier se conoce persona. porque es Matías Salé, un tipo conocido, pero se puede dar en cualquier persona. En cualquier licenciada, persona, sí. que sufre un pico de estrés. Sí, o por algún consumo excesivo de sustancias o cualquier otra situación, depende de la personalidad, pero nadie está exento, digamos. Muchas gracias, licenciada. Gracias.